Hoy nos dedicaremos al segundo eje temático de nuestro Congreso, oralidades y memoria política. En este eje hablaremos de las oralidades como formas de preservación y apropiación social de la memoria, de crear sentidos y resistencias políticas frente a la violencia y la injusticia. La jornada de hoy es una invitación a aprender de las múltiples prácticas de la memoria, la resistencia política y comunitaria, cimentadas en la oralidad, que han estado presentes en la larga historia de violencia y conflicto y guerra en nuestro país, pero también en la construcción de alternativas de paz. Recordamos que cada línea temática del Congreso cuenta con algunas preguntas orientadoras. Les invitamos pues a tenerlas presentes a lo largo de esta jornada. Las preguntas que tenemos planteadas para el eje de hoy son: ¿cómo se relacionan las oralidades con la preservación y la apropiación social de la memoria? ¿Y de qué manera las personas y comunidades han encontrado en las oralidades una posibilidad de resistencia política ante situaciones adversas? Para dar inicio a nuestra reflexión sobre el tema, le damos la bienvenida a la conferencia magistral de hoy, a cargo de Daniel Canosa, quien nos hablará de las colecciones de audio en las bibliotecas desde una perspectiva política e intercultural. Recordamos que pueden escribir sus preguntas, comentarios y aportes en el chat. Al final de la conferencia tendremos un espacio para resolver algunas de ellas. Daniel es bibliotecólogo argentino e investigador en el campo de la bibliotecología crítica. Ha publicado artículos sobre servicios bibliotecarios en comunidades indígenas y rurales, bibliotecas e inclusión social, oralidad, educación intercultural bilingüe, archivos sonoros y radios indígenas. Forma parte del diario digital de los pueblos indígenas, El Orejiverde. Daniel, te damos la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Valeria. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Diana Patricia Restrepo Torres, por esta invitación que realmente me honra. Agradecer a María Fernanda Silva, a cargo de la coordinación académica de este prestigioso Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, y a todo el equipo técnico que está detrás de esta organización. Realmente muchas gracias. Para mí es un honor compartir con ustedes una serie de reflexiones en torno a la interculturalidad, tomando como contexto las culturas indígenas y el plano educativo de la educación intercultural bilingüe en Argentina. Empezaría con la primer filmina, si les parece. Muchas gracias. Bueno, la interculturalidad es un concepto que establece un plano de igualdad y reciprocidad, donde son posibles las comunicaciones horizontales y los intercambios de conocimientos entre grupos culturales diferentes. Transformar el sustantivo en un verbo desde el territorio de la educación intercultural bilingüe, EIB, requiere la diagramación de políticas educativas, donde se habilite un mecanismo de construcción social de conocimiento, en el que sea posible articular el entendimiento familiar de la propia cultura originaria. En este sentido, las bibliotecas indígenas resultan unidades apropiadas para gestionar un conocimiento comunitario que puede aplicarse en el aula de modalidad EIB, a través de documentos que recuperen desde la oralidad a la memoria un patrimonio custodiado por los últimos guardianes de las culturas indígenas, aquellos portadores de conocimiento que las sociedades occidentales reconocen como libros vivientes o tesoros humanos vivos. En dicho terreno, el bilingüismo es una herramienta para acercar entendimientos entre ambas educaciones, especialmente con temáticas que tengan relación con la historia cultural, el contexto geográfico, el conocimiento agroecológico y el componente lingüístico de las comunidades. Es allí que el rol social del bibliotecario cobra una importancia trascendental al permitir el resguardo de información
como resultado de un proceso de documentación de un conjunto específico de conocimientos orales. Es preciso cambiar el paradigma de la oralidad en cuanto a información que pueda cultivarse en forma interdisciplinaria, con aplicación en el aula, en donde el bibliotecario sea un puente de comunicación y eventual registro a través de la construcción del propio acervo. Aquí pasaría a otra Firmina, a la siguiente. Es necesario analizar el recorrido jurídico en torno a la diversidad cultural, pero no desde un entendimiento vertical, sino favorecer el enfoque de una interculturalidad crítica basada en la igualdad de derechos, donde puedan debatirse las desigualdades y asimetrías. En Argentina, la educación destinada a las comunidades indígenas es una de las 8 modalidades que se pautaron para ofrecer la posibilidad de un aprendizaje a colectivos minoritarios en condición social vulnerable. Las 8 modalidades son EIB, educación técnico-profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación en contextos de privación de la libertad y educación domiciliaria y hospitalaria. En líneas generales, es un hecho que las sociedades van evolucionando y adquiriendo derechos que fueron ganados en base a demandas y luchas concretas. Situación que en el terreno de la educación incluye diseños de programas curriculares que orienten el desarrollo cultural y social de las familias, para lo cual es urgente revisar el pasado histórico de los pueblos originarios, sus resistencias, sus idiosincrasias, su invisibilidad. La educación intercultural bilingüe surge en Argentina a fines del siglo XX, como modalidad para el tratamiento de la diversidad étnica y lingüística, en un escenario signado por la extrema desigualdad, pobreza y marginalidad. El inicio de esta propuesta, si bien contó en su desarrollo con una amplia legislación nacional, tuvo un carácter compensatorio. La implementación de la enseñanza planteó una relación entre la identificación de la diversidad sociocultural y la pobreza estructural, representada a través de carencias económicas, sociales, educativas y políticas de las comunidades aborígenes. Representa una controversia que en su origen el programa haya sido delegado bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Programas Compensatorios, dependiente de la Subsecretaría de Calidad y Equidad. Una medida que instaló la asociación de la diferencia cultural con un problema que debe ser subsanado desde una compensación educativa. Este criterio fue modificado 3 años después, al pasar el área de EIB a la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación. En líneas generales, las escuelas que cuentan con modalidad EIB deben focalizar sus contenidos curriculares en lengua originaria y en castellano como segunda lengua. Los mismos deben tener un sentido de pertenencia con la cultura originaria, así como una perspectiva intercultural que respete la lógica de un diálogo entre culturas, con información específica que incorpore el conocimiento familiar tradicional utilizado en las comunidades. Si esto no sucede, resultaría inevitable la folclorización de una cultura que es preciso rescatar, entre comillas, desde el sistema educativo, lo que invariablemente incluirá una construcción de estereotipos negativos, un desconocimiento del entorno comunitario, así como de las prácticas sociales y conocimientos culturales cultivados por los ancianos y ancianas de las comunidades. Considero que en ocasiones es una carencia lo que habilita la demanda. El conjunto de reclamos que tornan visible la necesidad de una respuesta política, cuya incidencia genera un escenario de cambios que paulatinamente se incorporan en el sistema educativo. Si en una comunidad el espacio escolar no integra los conocimientos de los diferentes núcleos poblacionales que pertenecen a culturas diferentes,
la persistencia del problema aumentará las estadísticas sobre deserción escolar y repitencia. Números que dejarán de ser datos vacíos sin rostros visibles detrás. Se trata de una situación que tendrá por evidencia la ausencia del Estado para garantizar la equidad, la inserción social y el desarrollo educativo. En un país que registra oficialmente 33 pueblos indígenas, donde se hablan 18 lenguas originarias y cuenta con aproximadamente 870 comunidades con personería jurídica. Siguiente de Filmina. No entender el alcance de esta masa crítica de conocimiento, desde las cuales poder articular nuevas formas de entender la realidad, es una de las razones para comprender la complejidad del concepto de identidad de un país atravesado por múltiples matrices culturales, muchas de ellas negadas y despreciadas por buena parte de la sociedad dominante. Superadas ciertas concepciones en torno a la diversidad cultural, es preciso pasar a otra instancia. Que la investigación escolar visibilice el conocimiento a ser registrado en bibliotecas bilingües e interculturales, donde las colecciones presenten las características de una cultura en movimiento. Que esta casa educativa paulatinamente vaya incorporando criterios basados en los cambios propios de toda comunidad. Y acá hay algo que me resulta muy interesante, porque es válido que la biblioteca habilite un espacio para las preguntas, porque resultarán inevitables en un mundo de cambios producidos por conquistas sociales. Paulo Freire sostenía que era necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Es de algún modo concebir el criterio de una biblioteca interrogativa que produce documentos. Pero esos documentos no fijan para siempre un entendimiento, sino que por el carácter oral y plural de su construcción, integrará matices propios de cada discernimiento. Estas situaciones registran casos de intervenciones comunitarias en temas que son interpelados en forma circular, especialmente en el campo lingüístico, lo que implica la importancia de registrar los cambios basados en las comunicaciones entre los miembros de la comunidad. Podría decirse que la biblioteca indígena, tal como fue concebido el concepto de cultura en la antigüedad, una metáfora agrícola planteada por Cicerón como cultivo del alma humana a través del conocimiento, habilita la construcción de un conjunto de saberes, creencias y conductas sociales que permiten la comunicación interdisciplinaria con la posibilidad de resolver problemas que afectan a las propias comunidades. Suele ser habitual en barrios indígenas que cuentan con centros comunitarios y títulos de propiedad colectiva la realización de asambleas para tomar decisiones que se vinculan con propuestas externas, con requerimientos propios o reclamos a diversas entidades públicas, en donde suelen existir los consensos como producto de extensas deliberaciones, en el que cada integrante toma la palabra desde su propia experiencia. Registrar esa toma de posición resulta una tarea de singular importancia para el bibliotecario y la bibliotecaria, por lo que implica un material que representa el análisis colectivo de problemáticas que los interpelan. Una toma de posición determinada. Contenidos que no deberían ser indiferentes para el maestro de modalidad EIB. Considero que las sociedades avanzan con sus desigualdades a cuestas, las convenciones lingüísticas agregan nuevas conductas verbales que enriquecen el plano multicultural y plurilingüe de los países. Es deber de las escuelas incorporar esas prácticas que nombran realidades con entendimientos ancestrales. Acá es un modo de reconocer los desarrollos que inciden en el mundo y con los cuales hay que prestar atención, porque el conocimiento oral está presente en las comunidades, pero en general, exceptuando honrosas excepciones,
no se tiene en cuenta su aplicación a nivel educativo. Enseñar historia, geografía o biología, por poner algunos ejemplos, no tiene sentido en una E y B si no se incluyen componentes del propio contexto comunitario que permita integrar saberes. Enseñar desde lo que el alumno ya sabe, por comunicación familiar. Establecer un criterio arbóreo de conocimientos con pertenencia social al entorno histórico y educativo. Limitar la clase, sea cual fuera su temática, a una traducción de contenidos homogéneos, semejantes a cualquier modalidad educativa, deja sin sentido el articulado concepto de la interculturalidad y el bilingüismo, tal como se destaca en la nomenclatura de la modalidad. Asociar en el aula un conocimiento comunitario, una verdad, una memoria o un recuerdo, implica concebir una pedagogía ya explorada a mediados del siglo XX, desde el punto de vista empírico, por algunos maestros rurales de América Latina, en donde sea posible hilvanar otros conceptos desprendidos del vocabulario utilizado en el propio territorio, que acompañen la comprensión de los alumnos para poder asociar de ese modo un aprendizaje, un sentido práctico, una afirmación cultural. Se trata de una enseñanza basada en la escucha atenta, cuyo estudio tenga por premisa la creación y recreación de saberes, que los alumnos y alumnas no tengan por práctica el consumo estadístico de documentos, sino un reconocimiento de lo que cada uno sabe, pero también de lo que cada uno desconoce, lo cual supone la concepción de un sistema de aprendizaje que atañe a la comunidad educativa en su conjunto y de la cual el bibliotecario forma parte. Ahora pasamos a la siguiente filmina. Es necesario acercar algunos ejemplos para poder comprender la aplicación de este criterio. Probablemente uno de ellos, desde el campo de la etnomusicología, habría que pasar a otra filmina, a la siguiente. Como decía, el ejemplo que vamos a brindar del campo de la etnomusicología lo representa el libro viviente Mauricio Maidana, músico, docente bilingüe y artesano, de la provincia del Chaco, que queda en el noroeste de Argentina. Esta persona ha testimoniado en un documento oral, donde tuve la suerte de entrevistarlo, sobre las particularidades de los violines de lata utilizados en las culturas aborígenes tanto en comunidades de origen rural como en grupos de migrantes urbanos. Para poner en contexto, según algunos registros, el violín biqué es un instrumento musical de única cuerda del pueblo toba, ubicado dentro de la familia de los laúdes monocordes, elaborado sobre la base de una caja de resonancia construida con una calabaza, el caparazón de un armadillo, o una caja de hoja lata con abertura en la parte superior. Se hace sonar mediante la frotación con otra cuerda tensada por un arco, llamado checkneck, y la cuerda originalmente estaba confeccionada con crin de pecarí, y luego de la llegada de los españoles a América, con cerda de caballo. Para Maidana, en la zona del Espinillo, que queda en el departamento General Güemes de la provincia de Chaco, por testimonio de su abuelo, Pillagac, existieron registros de violines realizados con caparazón de mulita y de tortuga, también de calabaza y de carandá o algarrobo, aproximadamente alrededor de las décadas de 1930-1940. Estos elementos fueron reemplazados por latas de caramelo y galletitas dulces, también lata de dulce de batata o membrillo, que fueron probados por músicos locales obteniendo la característica acústica que actualmente se conoce. En muchas comunidades, la madera del arco de violín se hacía con un gajo de tala, también de pino, mientras que la única cuerda del biqué, si bien se realizó con tendón de ñandú, Maidana afirma que con el paso del tiempo se empezó a imponer la cerda de caballo, dejando sin efecto la teoría de que la cuerda se hacía con el pelo largo de las mujeres. Ustedes se preguntarán por qué esta información. El dato ilustra una marca cultural de la etnia com, ya que la música, al igual que las artesanías, ocupa un lugar trascendental en la cultura.
Incluso antiguos chamanes han utilizado los violines de madera u hojalata para acompañar la curación de enfermedades con fines terapéuticos. En otros casos se han perpetuado lamentos o imitaciones de sonidos de pájaros que anunciaban la crecida de los ríos. Incluso esta música era ejecutada en la elaboración de la aloja, la chicha de algarroba, para maduración de las cosechas. Sin embargo, no se tiene conocimiento en líneas generales de la utilización de esta información en las aulas con modalidad EIB, al menos bajo un esquema estandarizado, lo que representa de alguna manera una oportunidad perdida para fortalecer el sentido identitario de una cultura. Se trata solamente de un ejemplo muy puntual para entender la ausencia de información local en las colecciones de la Biblioteca Indígena Bilingüe e Intercultural, con importancia pedagógica en las escuelas primarias y secundarias bajo modalidad IB. Se trata de que el inmenso caudal de información comunitaria se pueda resguardar a través de múltiples formatos, que pueden ser libros cartoneros, fondos orales, materiales y artefactos que prescindan de los soportes gráficos, mapas, fotografías, herbarios, calendarios, documentos con utilidad social que representen el conocimiento y las verdades de las personas. Acciones que fortalecen la noción de identidad con relación a la representatividad de los acervos. Considero que si la biblioteca no registra ese documento con notas de contenido, si no resguarda esa información en una carpeta y en un catálogo, si no agrega datos a los informes recabados, si no facilita su acceso y consulta, no solo el espacio pierde sentido, sino que también esa ausencia o falta de voluntad suma un capítulo más al olvido y desinterés por una cultura originaria que al paso del tiempo extendió su cadena de conocimiento en forma ágrafa. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con todo lo que significa en una unidad de información entendida como una casa de la memoria, una cultura oral preexistente a la constitución del Estado, cuyas costumbres se mantuvieron a pesar de las conquistas militares, de las imposiciones eclesiásticas, del desprecio social que los marginó de la condición de ciudadanos. A pesar de todo eso, lo que siempre prevalece es la cultura. Es ese concepto el que no es posible borrar de los documentos. Es esa la importancia de las bibliotecas indígenas, cuando logran desde sus acervos comunitarios integrar las diferentes verdades, es una palabra que me interesa recalcar, recolectar voces que puedan escucharse en un espacio en el que históricamente las palabras fueron amparadas por los libros. Estas observaciones resultan tareas propias del rol social de la profesión, que han impactado en algunas comunidades latinoamericanas a través de servicios y colecciones, llevadas a cabo por bibliotecarios, investigadores, antropólogos, lingüistas y docentes, entre otros. Siguiente filmina. En muchos casos, el plano de la oralidad queda limitado al esquema del bilingüismo, donde solo se traducen contenidos aprobados por el Ministerio de Educación en lengua materna. Los entendimientos y las verdades de los descendientes de pueblos originarios quedan afuera, y con ello, una oportunidad perdida de integrar diferentes formas de comprender la realidad, diferentes modos de nombrar las cosas que nos rodean. Habría que pasar a otra filmina, en este caso. Ya lo decían los antiguos griegos, todo aquello que es verdadero no debe ser olvidado. La educación pública no puede anclar en el olvido las verdades colectivas de los pueblos originarios. Se trata de revisar un aforismo de Heráclito basado en la elección de una sola palabra: aproximación. No aproximarnos al análisis de las cosmovisiones que encierran dichas verdades acarrea no asumir los componentes de nuestra propia identidad como sociedad multiétnica y plurilingüe. Representa de algún modo un problema sin resolver a nivel social y bajo el cual la educación, y en especial la bibliotecología comunitaria, puede representar, a través de la construcción y registro de documentos, una respuesta con repercusión en el aula.
Es como conseguir un ecosistema cuyo desarrollo depende enteramente de las personas que forman parte de una comunidad. Pero ese concepto requiere apoyo político para no ser vulnerado. La oralidad, desde el contexto de las culturas indígenas, ha significado una herramienta de comunicación que ha permeado el sistema de relaciones interétnicas entre las comunidades y la sociedad occidental. Sin embargo, a nivel educativo, se han registrado algunas experiencias con materiales en soportes escritos que, si bien recuperan aspectos significativos de las etnias, no incorporan el testimonio de quienes integran la comunidad educativa. Incluso, y esto ha sido frecuente, la edición de libros bilingües que recopilaron mitos y leyendas, en muchos casos fueron interpretaciones de un investigador ajeno a la cultura, pero con registro de informantes que recordaron haber oído de sus abuelos aquellas historias. Esto, de alguna manera, nos retrotrae a las prácticas orales de la Edad Media, en donde para poder zanjar disputas entre pueblos cercanos, se recurría al testimonio oral de las personas con mayor ascendencia en la comunidad, quienes simplemente estaban acordándose públicamente de lo que otros habían recordado antes que ellos. En esa cadena de conocimiento se ha perdido dentro del plano educativo el testimonio endógeno del libro viviente, más autoridad de cada comunidad. Habría que pasar la siguiente filmina. Lo que la biblioteca ofrece en estos casos es una forma de interpelar la exclusión de quienes fueron discriminados. Discutir esas pérdidas identitarias convierte a estos espacios en recuerdo de la memoria, pero también en lugares donde el proceso de oralidad documentada habilita puentes de entendimiento hacia otras formas de construcción política, que acerquen un poco de luz a los derechos que figuran escritos en leyes y resoluciones. En un país como Argentina, las bibliotecas indígenas son necesarias para exhortar el olvido al cual estuvieron confinados los pueblos originarios desde que las fronteras fueron alambradas. El indio de las llanuras, con sus chuzas, sus crenchas y su olor a grasa de potro, montado en su caballo embrujado, no encaja en esa concepción del mundo. Esto lo dijo el antropólogo Carlos Martínez Sarasola. Y lo dijo al momento de interpretar la Constitución del Estado Nacional Argentino con relación a los territorios libres indígenas. Nunca hubo un interés en entender esas realidades, cuyos prejuicios y sentencias autoritarias atravesaron diferentes épocas y acontecimientos. A pesar de algunas conquistas dictaminadas en la Constitución Nacional, el pasto del olvido fue creciendo al costado de los caminos, allí donde hubo comunidades que solo tuvieron por anhelado reclamo ser visibles ante el resto de la sociedad. La biblioteca indígena debería poder interpelar ese histórico desbalanceo de la igualdad de derechos, porque solo desde el conocimiento se evita la ignorancia, y es la ignorancia ajena la peor vara para medir el alcance de todo aquello que no se comprende. Todo trabajo que un bibliotecario o bibliotecaria construye desde una biblioteca indígena implica resguardar un patrimonio habitado por palabras, historias, sonidos, destrezas, aspectos que hacen a los entendimientos asociados con verdades de quienes cultivan un conocimiento oral compartido por las familias, en donde la figura del anciano cobra un valor fundamental. Esta particularidad habilita recuperar una forma de traspaso de conocimiento que ya es muy difícil hallar en nuestra sociedad, signada por los avances tecnológicos y la desconsideración hacia la preservación de ecosistemas y biodiversidad, que siembran un manto de incertidumbre en el escenario actual. Siguiente filmina. Por otra parte, es muy difícil abordar el concepto de memoria en un país como Argentina,
La memoria escrita ha invisibilizado el testimonio de los pueblos originarios. La memoria oral de las comunidades ha quedado excluida de las crónicas oficiales, sin posibilidades de interpelar estos hechos desde las aulas de modalidad IB. Aunque bien podríamos extender este criterio al resto de las modalidades educativas. Lo que estoy compartiendo en pantalla es un registro de un listado de acontecimientos realmente dolorosos en la historia del país. Asesinato de tehuelches, mapuches, selman o yaganes a manos de estancieros ingleses desde 1879 en adelante, sin intervención del ejército argentino. Cacería que en la Patagonia se hizo conocida por el precio de las orejas, un patacón por cada indígena muerto. Testimonio que el músico de ascendencia tehuelche Rubén Patagonia supo reflejar en una dolorosa canción. Secuestros de grupos familiares yámanas a manos de marineros europeos, año 1881, para ser trasladados a circos franceses y alemanes, presentados como caníbales y exhibidos en jaulas, mientras a unos miembros de las sociedades civilizadas les arrojaban carne cruda como espectáculo. La matanza en la bahía de San Sebastián, Tierra del Fuego, donde un militar argentino, Ramón Lista, designado por Julio Argentino Roca, comenzó a explorar los territorios libres del sur, dando muerte a una comunidad de 28 integrantes del grupo Selman solo por no aceptar ser detenidos. La matanza de Spring Hill, también Tierra del Fuego, que causó la muerte de unos 500 Selman por ingerir carne envenenada de una ballena previamente abandonada en la orilla por un barco pesquero. La matanza de la playa Santo Domingo o Cabo Peña, según algunas versiones, también Tierra del Fuego, en donde una comunidad Selman fue invitada a un banquete por un acuerdo de paz, entre comillas, por parte de estancieros y criadores de ovejas escoceses e ingleses, para luego fusilarlos en estado de ebriedad. La matanza de Napalpí, provincia de Chaco, 1924, donde fueron ejecutados aproximadamente 400 COM por iniciar una huelga que reclamaba un salario con dinero en vez de vale de comida. Encarcelamiento de líderes y profetas, como el caso de Tapanaic en Pampa del Indio, por predicar sobre el culto de un cargamento que nunca llegó a la comunidad, cuyos seguidores fueron dispersados por la policía local. Represiones policiales, una de ellas entre 1935 y 1937, en las inmediaciones del Zapallar, centro-oeste de la provincia del Chaco, conocida como los bastones de Natochi, un chamán que preconizaba sobre la revaloración de las creencias tradicionales. La matanza de Rincón Bomba, provincia de Formosa, 1947, donde perdieron la vida a manos de la Armería Nacional entre 200 y 300 pilagás. Un contexto que no fue incluido en líneas generales en los contenidos educativos de las escuelas ubicadas en comunidades indígenas, y que se vería agravado por la llegada del periodo más oscuro de la historia argentina, la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983. Por último, exhibición de cráneos y esqueletos de líderes indígenas en vitrinas de hospitales militares y museos etnográficos o de ciencias naturales, desde mediados del siglo XX en adelante, sin permitirles a los familiares el derecho a una sepultura según sus propias costumbres y creencias. Se trató de una situación que respondió, en general, a un proyecto de construcción nacional hegemónico, dirigido sobre el exterminio y la exclusión de gran parte de la población nativa, el desconocimiento y la invisibilización de la descendencia de la población africana esclavizada y la promoción de la inmigración europea como herramienta de poblamiento, blanqueamiento y europeización. Cabe señalar que desde mediados del siglo XX, la escuela cumplía un rol muy específico en cuanto a la eliminación de las diferencias culturales con el objetivo de crear un ciudadano neutro,
una situación que en muchas comunidades derivó en una consecuente pérdida de la identidad y la negación de esa propia identidad étnica. Pasemos a la siguiente filmina. Aquí entro un poco en el plano político. Es muy común en Argentina, cada vez que se analiza esta problemática, acercar una dicotomía histórica que enfrentó dos términos irreconciliables: civilización y barbarie. Sin embargo, en nombre de la civilización, se han cometido atrocidades que nunca fueron interpeladas e incorporadas en las escuelas públicas y privadas de nuestro país. ¿Acaso la figura de Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la República Argentina entre 1868 y 1874, simplifique esta coyuntura cuya grieta aún divide a la sociedad? Sarmiento tuvo una gran trascendencia por la creación de un modelo de bibliotecas populares que replicó de su visita a Estados Unidos. Las bibliotecas populares en Argentina, asociaciones civiles autónomas, creadas por la vocación solidaria de los vecinos y sostenida por las cuotas de los socios. Este político y escritor sanjuanino, considerado como un gran prosista de la lengua castellana, colaboró tanto en la educación pública como en el progreso científico del país. Sin embargo, solía expresar estas opiniones que comparto en pantalla. Decía: ¿lograremos exterminar a los indios? Por lo salvaje de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán, que fueron dos líderes militares mapuches, para Sarmiento eran unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Lejos de quedarse en palabras, Sarmiento poco antes había acompañado y justificado el exterminio de la población guaraní en la Guerra del Paraguay. Llegó a decir que era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que librarse. Entonces, imaginemos un escenario mejor para tratar de entender el posicionamiento moral, cívico e intelectual detrás de la palabra civilización, para desde allí intentar comprender aquella frase inmortalizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional: un mundo donde quepan muchos mundos. Resulta imposible aplicar esa frase bajo aquellos entendimientos. ¿Cómo podemos hablar de identidad si no interpelamos la historia? Realmente no se puede concebir un mundo donde quepan muchos mundos que no sea por intermedio de la cultura, avanzando de derrota en derrota, como decía Tupac Amaru, pero con el reto de miles de víctimas inocentes. Muchas de estas lecturas, en general, se debaten poco en las escuelas. No solo la interpelación pública de los sucesos históricos, sino también la ausencia del testimonio de lo que significó para los pueblos originarios esa toma de conciencia social. Allí también la cultura oral ha quedado al margen. Lo que en muchas ocasiones hemos recibido como alumnos fue un relato poblado de invisibilidades. Entonces, tanto las matanzas perpetuadas a principios del siglo XX en los llamados territorios libres indígenas, como las violentas disyuntivas que el entendimiento de la civilización generó entre las comunidades indígenas, tienen un punto en común: la ausencia del testimonio oral indígena que permita comprender lo que significa el concepto de ciudadanía en un país que aún hoy, para muchos argentinos y argentinas, desciende de los barcos. Al menos en mi caso personal, no tengo otro recuerdo escolar que no sea celebrar el Día de la Raza, entre comillas, en alusión al descubrimiento de América. Quisiera pasar a la siguiente filmina.
Muchas gracias. Alguna vez consideré que el trabajo del bibliotecario puede consistir en habilitar la arborescencia de los conceptos, procesar información y facilitarla al usuario. Con el componente oral, este criterio cobra otro sentido. La información es una comunicación que corre riesgo de perderse si no se la registra, pero a la vez se trata de una construcción. Evaluar qué es posible documentar desde el espacio de una biblioteca con el conocimiento de las personas que integran la comunidad. Dentro de este entramado es necesario interpelar el significado de la identidad cultural indígena, lo que implica revisar la historia, examinar el recorrido jurídico del país e integrar los tiestos de una cultura que forjaron el recorrido de una nación. La biblioteca está destinada a mostrar ese espejo a la sociedad. Junto con esta imagen que estamos viendo de las bibliotecas rurales de Cajamarca, en homenaje a Alfredo Mírez Ortiz, quiero decirles en este encuentro que nos reúne en torno a las culturas orales de América Latina, sobre el sentido que tiene persistir en esa tarea que implica recuperar un conocimiento oral. Algo que el gran Alfredo supo hacer a lo largo de su vida, con cada uno de sus andares, entre las comunidades andinas del norte peruano. El sentido que tiene dirimir el complejo territorio de la identidad cultural. Porque lo que estamos haciendo entre todos es dejar testimonio de otras formas de conocimiento. Que desde la sociedad en su conjunto sepan que existen otros modos de entender la vida social, cultural y política de los pueblos originarios. Que comprendan cabalmente que en ese espacio conocido como biblioteca, recinto de la memoria o casa de las palabras, siempre va a tener sentido que un grupo de personas cultive la memoria a través de la oralidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Ha sido una conferencia muy interesante y ese cierre también con este homenaje a Alfredo Mírez Ortiz que se nos fue este año y también es un referente muy importante para los procesos que se están construyendo en las bibliotecas en Colombia. Entonces, es muy lindo cerrar con esto. Entonces, pues, para empezar, quería, pues, recoger un poco los saludos que mandan desde distintos lugares de Colombia. Están conectados desde La Guajira, Boyacá, Tolima, Valledupar, El Cesar, Córdoba, Santander, Medellín, Casanare, Risaralda, bueno, país, quienes se conectaron. Al principio de la conferencia tuvimos algunos problemas técnicos, entonces, pues, primero que todo queríamos disculparnos con nuestros asistentes por las posibles inconvenientes y bueno, queríamos hacer algunas preguntas para ahondar un poco sobre lo que nos ha dicho Daniel en esta interesante conferencia. Daniel, desde tu experiencia en la construcción de colecciones en bibliotecas indígenas, ¿por qué apostar por un registro oral, en audios, digámoslo así, sobre un escrito y cómo circularlo en un espacio bibliotecario que normalmente trabaja con formatos escritos? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Bueno, la experiencia más cercana que yo he tenido fue en una comunidad COM, ubicada en Derqui, provincia de Buenos Aires. Estuve más de 4 años y lo que allí se conformó fue un fondo oral con entrevistas a unos 14, 15 paisanos, en donde cada uno tenía un conocimiento específico de la cultura. Hay que entender que las culturas originarias, en su mayoría, han extendido la cadena de conocimiento en forma ágrafa. Entonces, han prescindido de los soportes escritos. Puede ser como curiosa la inserción de una biblioteca, realmente uno tiene la imagen de los libros, de los soportes impresos, en una comunidad oral, básicamente, donde el conocimiento se ha traspasado de familia en familia. Pero se ha tomado conciencia al paso de los meses en ese trabajo que estábamos haciendo, sobre todo cuando falleció un verdadero libro viviente, que fue entrevistado en la comunidad.
don Valentín Moreno, en donde los paisanos se dieron cuenta de que si ese saber no hubiera sido registrado, se hubiese perdido para siempre. Y quedó ese testimonio. Y una vez me ha pasado de estar trabajando en la biblioteca dentro de la comunidad, entraron unos chicos en el momento que estábamos escuchando el audio de esa entrevista, y todos automáticamente reconocieron la voz de Valentín y se quedaron escuchando. Y no sabían eso que Valentín estaba compartiendo en base a su conocimiento de vivir toda su vida en esa comunidad. Entonces, yo creo que son aspectos que hacen que la biblioteca indígena habilita el fortalecimiento de la identidad, el trabajo desde la oralidad, con los conocimientos y con las verdades, que es una palabra que utilicé mucho, que generalmente a lo largo de la historia ha sido invisibilizada. No se tienen conocimientos de testimonios orales indígenas que permitan entender un poco lo que es la identidad en un país como Argentina. Hay un libro de Carlos Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios, que lo dice claramente. Hay una ignorancia muy concreta en cuanto a negar la matriz cultural indígena. Muchos historiadores incluso arrancan desde la matriz cultural de los inmigrantes, que es cierto, constituyen un aspecto del país, pero no el único. Entonces nada, yo siempre consideré que las bibliotecas indígenas, si cuentan con recursos, ocupan un lugar trascendental en ese fortalecimiento de la identidad y de la memoria. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues hemos recibido comentarios que están muy felices con esta, pues, esta conferencia y todo lo que ha podido suscitar, las preguntas, pero también pues muchas respuestas a lo que ellos están trabajando actualmente. Bueno, Daniel, quisiera como que profundizáramos un poco sobre lo que hablaste al principio de la conferencia. Y es, bueno, un gran reto que yo creo que no solo pasa en Argentina, sino también en países como Colombia, que se reconocen, digámoslo así, como multiculturales, estados multiculturales, ¿no? Y el gran reto de cómo pasar de ese enfoque compensatorio, ¿no? Que tú mencionabas, y también esa tendencia a la folclorización, que están también presentes, ¿no? En la práctica histórica de una biblioteca, a un verdadero diálogo intercultural, que eso es a lo que pues también le estamos apostando. Pues, ¿qué crees tú? ¿Cómo es ese paso? ¿Qué cosas importantes hay ahí que discutir? Y es muy curioso porque cuando surge la aplicación de la modalidad educación intercultural bilingüe, es increíble realmente que uno considere que en ese momento un grupo técnico conformado por distintas disciplinas instalen a esa modalidad dentro de una dirección de programas compensatorios. Es muy curioso entender que hay que compensar como si fuera una especie de déficit, ¿no?, de la cultura. Claramente es un error, y es un error que estuvo 3 años presente, hasta que esa modalidad pasó a otra área de la cartera educativa, y a partir de allí empezaron a avanzar en otras cuestiones. Mismo Carlos Martínez Sarasola decía que hay una amplia legislación nacional que ampara el derecho de los pueblos indígenas, pero en general no se aplica. Y en esto la educación no queda afuera. Entonces, también un poco lo que dije al principio, las sociedades van avanzando con sus desigualdades a cuestas, se van adquiriendo derechos porque hay demandas y porque hay luchas concretas, y eso queda instalado y es como una conquista social de las comunidades. Pero después tiene que haber una defensa permanente, y no hay mejor vehículo que la educación para que esa defensa realmente quede a la vista y se visibilice que los paisanos que pertenecen a comunidades son también ciudadanos. Es increíble tener que decirlo en estos términos, pero el anhelado reclamo ha sido siempre ser visibles ante el resto de la sociedad. Entonces, no conozco otra mejor vía que no sea que a través de la educación, y dentro de la educación entender un poco el sistema de bibliotecas en escuelas primarias, que es muy vulnerable. O sea, por un lado está la vocación de los docentes, que es el recurso humano por excelencia. Realmente, a mí me ha tocado porque hace poco estoy haciendo, no hace poco, hace ya un par de años, estoy finalizando una investigación sobre
las bibliotecas insertas en la modalidad IB de escuelas primarias. Y lo que he notado, el componente humano, la vocación de los docentes, es realmente para destacar, pero no tienen recursos. Y es más, a veces no son consultados cuando hay partidas de envíos editoriales de parte del Ministerio de Educación, no son consultados si ellos realmente necesitan esos libros. Bien, por otro lado, que eso lo dije también al principio, hay libros que recopilan la parte folclórica, entre comillas, de lo que es los mitos y leyendas. Eso es como algo muy habitual. Hay muchas publicaciones. Pero a veces, si uno presta atención, las personas que publican esas traducciones son investigadores ajenos a la cultura. Y a veces recurren a informantes indígenas que simplemente recuerdan lo que los abuelos recordaron. Entonces hay que entender que resulta válido, de una enorme valoración, prestar atención al testimonio oral indígena y que eso esté incorporado como contenido educativo junto con las demás disciplinas dentro de las escuelas. Es cambiar el paradigma. No es algo sencillo, no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. Requiere de una política educativa que se sostenga a largo plazo. Pero yo sigo creyendo de que es la única vía, la educación, y tratar de que eso que dije al principio sobre el tema de la ignorancia ajena es realmente la peor vara para medir lo que no se comprende en el fondo. Entonces, no solamente ocurre con la educación, ocurre con expresiones artísticas. Sin ir más lejos, hace poco hay un músico que yo admiro mucho, el Chango Spasiuk, no sé si lo ubican, que hace toda una música del argentino. A él le preguntaron por qué si el chamamé, que es una música reconocida en Europa incluso, declarada como un patrimonio cultural intangible, y es muy valorada en la zona del litoral, ¿por qué por fuera de las provincias, en Buenos Aires y en otras provincias, se la minimiza casi como una expresión cultural propia de un lugar marginal? Y el Chango Espacio fue claro en ese sentido, por ignorancia, porque no sabemos lo que cultivamos, lo que tenemos, lo que conocemos. Por eso, ese tema de la ignorancia yo lo aplico en muchos contextos, no solamente el educativo. Y, y bueno, es función de las bibliotecas y de los equipos interdisciplinarios aportar conocimiento a eso que se desconoce. Vale, muchas gracias, Daniel. Bueno, pues para ir cerrando, dado que pues vamos llegando al final de este espacio y ya vamos a salir a nuestro receso, quería recoger una pregunta muy interesante que hacen de una biblioteca, de la Biblioteca Municipal de Chía. En Colombia hay muchas bibliotecas pues que están en comunidades indígenas y que son gestionadas por ellas, pero también hay otras bibliotecas municipales que trabajan con comunidades indígenas. Entonces, me parece muy pertinente esta pregunta que hacen desde esta biblioteca. ¿Cómo lograr que las comunidades indígenas se abran a las propuestas de las bibliotecas para recoger este conocimiento y visitar otros contextos? Dado que desde la experiencia, dicen ellos, hemos encontrado cierto grado de hermetismo por parte de las comunidades. Es una excelente pregunta. Y yo aprovecho para hacer un comentario con respecto a las culturas indígenas de Colombia. Yo en un estado de la cuestión que he investigado sobre las publicaciones que se han hecho en América Latina, Colombia siempre ha sido un ejemplo por la diversidad, por el respeto hacia otras formas de conocimiento. Entonces nada, primero que me siento muy a gusto en este contexto, porque siento que son personas que están realmente involucradas con la condición de la identidad, del respeto hacia la diversidad, y que han hecho aportes fundamentales dentro de la bibliotecología indígena. Eh, con lo cual, eso yo siento que es un aprendizaje que yo tengo permanentemente, a la vez que voy consultando bibliografía. Pero en cuanto a la pregunta, yo creo que hay que generar un vínculo genuino. Y muchas veces me ha pasado, y he visto casos de personas que dicen, te ayudo, pero quédate donde estás. Eso pierde totalmente sentido. Digo, es
tener un interés por otras formas de conocimiento, que no son ni inferiores ni superiores a las que conocemos. Otras formas de conocimiento. Todo eso enriquece, porque forma parte a su vez de cómo está conformada nuestra identidad. Entonces, en Argentina, cuando se habla de que descendemos de los barcos, se está negando un aporte invaluable de las comunidades indígenas. Yo creo que la única forma de construir un acervo, en este caso un acervo oral, ¿no?, dentro de una biblioteca, es a través de un vínculo sincero y genuino, en donde a mí particularmente me ocurre, me fascina escuchar lo que el otro conoce, porque entiendo que es una verdad cultivada a lo largo de los años entre generaciones y generaciones en forma oral. Una verdad que a través de la oralidad va mutando, donde la información incorpora detalles, por ahí olvida otros. Es una información que va acorde a su tiempo. Y realmente es toda una tarea por delante para que una biblioteca busque de alguna manera representar ese conocimiento a través de un acervo. Es muy difícil, diría que es imposible, pero hay que hacer el intento, porque son conocimientos que siempre corren riesgo de perderse. A mí me ha pasado meses antes de iniciar esta relación con la comunidad Comne Derqui, que yo simplemente tenía un viaje de hora y media. Yo iba a tomar mate a la comunidad, iba a charlar. Jamás se me hubiese ocurrido tomarme una libretita y tomar nota. Iba a charlar, a escuchar, y ahí se iban conformando, digamos, algunos entendimientos y algunas necesidades que yo empecé a advertir, y se empezó a ver como un diálogo, digamos, a ver, cómo se puede representar todo esto que ustedes saben a través de una unidad de información que es ajena a la cultura. A pesar de que existen en América Latina registros de bibliotecas prehispánicas, en general el formato libro no es frecuente. Pero aún así, los trabajos que hicimos en forma interdisciplinaria, sobre todo cuando había que analizar las etimologías, era fascinante. Hay palabras como filosofía, por ejemplo, que no tienen una traducción concreta a la lengua com. Pero si uno analiza la etimología, que es amor a la sabiduría, para esos conceptos sí hay un entendimiento. Entonces había una construcción permanente de conceptos instalados en distintas disciplinas que había un interés en trabajarlos. Había un interés en lograr una representatividad. Es un trabajo absolutamente compartido con la comunidad y que realmente me he sentido enriquecido. Es fascinante cuando un conocimiento se transforma en documento. Hay una parte ahí que ocurre en el momento mismo que uno graba una entrevista a alguien, que se está dando cuenta de eso, está documentando algo que el otro sabe. Entonces, la particularidad de la biblioteca indígena, que es construir el propio acervo, es también documentar eso, el conocimiento de las personas comunes. No por algo todo eso ha prevalecido a lo largo del tiempo. Prevalece porque representa una cultura. No sé si contesté la pregunta, porque a veces me Sí, extiendo un bueno, poco. Daniel, muchísimas gracias. De verdad, pues, según lo que tú nos comentas, todavía sigue siendo un reto establecer puentes. Es algo que vale la pena intentarse, ¿no? Reconociendo claramente que hay un pasado, que también hay una herencia, ¿no?, colonial, que pesa también sobre todos estos ejercicios, y hacer un trabajo crítico como el que tú has hecho, pues puede ser un aprendizaje muy interesante para las personas que hoy actualmente están trabajando en estos procesos. Te agradecemos mucho por tus aportes y bueno, a nuestros asistentes vamos a tener un receso de 30 minutos y nos encontraremos nuevamente para hablar en nuestro panel las oralidades como forma de resistencia política y preservación de la memoria, donde vamos a profundizar aún más sobre lo que nos ha dicho Daniel. Daniel, muchas gracias nuevamente y les agradecemos que se conecten nuevamente al espacio en 30 minutos. Ya volvemos. Muchas gracias, Valeria. Ha sido un gusto realmente.